El siguiente ponente es el doctor Salvador Espino Sosa. Creo que ya está conectado. Sí, ya lo veo conectado. Doctor, ¿está por aquí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, Muy ya lo buenas vi. tardes. Perfecto. Bueno, el doctor Salvador Espino Sosa es el siguiente ponente con el título Preeclampsia antes del síndrome, análisis de recursos de frontera para su predicción y prevención. Voy a leer un poquito una breve reseña del doctor por cuestiones de tiempo. El doctor es médico ginecólogo, subespecialista en medicina materno-fetal, con maestría en ciencias médicas y maestría en educación médica. Es candidato a doctor en ciencias médicas. Tiene un certificado por el Fetal Medicine Foundation en Londres, Inglaterra. Actualmente es subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Perinatología. Coordina el grupo de atención e investigación en muerte fetal y es investigador nivel C y nivel 1 en el SNI con líneas de investigación en muerte fetal, preeclampsia y hemorragia posparto. Su campo de experiencia abarca la medicina fetal y el cuidado del embarazo de alto riesgo. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y pues nos es muy grato para nosotros tenerlo en este evento y pues adelante. ¿Sí Bueno, pues puede compartir al su pantalla? contrario, perdón. No, no, sí puede compartir su pantalla. Sí, claro. Perfecto. Ok. Bueno, quiero pedirles un favor. Primero, si se ve bien la presentación. Sí, sí se ve bien. Vale, ¿me escucho bien? Sí, también, sin problemas. Ok, acá en la Ciudad de México hemos estado con algunos problemas con el internet, entonces si fuera el caso, les pido que me empezara a dejar de escuchar o me trabara o lo que sea, les pido que me interrumpan, cambio de proveedor de internet y hacemos una prueba, ¿de acuerdo? Sí, está bien, doctor. Vale, muchas gracias. Igual también voy a tratar de ajustarme al tiempo. A la 1:15 tengo que estar en otro lugar, entonces voy a intentar que terminemos la plática a la 1 de la tarde, Ciudad de México, ¿vale? Ok, sí, doctor, Bueno, muchas pues, gracias. muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este primer Congreso Estatal de Biomedicina y quinta jornada de Inmunología de Nayarit. Me voy a salir un poquito de los temas que veo que están programados en su interesantísimo programa. Vamos a tratar de tocar un poquito más aspectos clínicos sobre toma de decisiones y vamos a platicar un poquito de preeclampsia. Entonces, un poquito como poniendo las bases, cuando hablamos de preeclampsia, decimos que es esta complicación hipertensiva del embarazo que se desarrolla después de la semana 20, que se asocia generalmente a proteinuria, más de 300 miligramos de proteínas en una recolección de orina de 24 horas, o que puede también asociarse a disfunción orgánica materna, ¿no? Como lesión renal aguda, como hepatopatías, como complicaciones neurológicas, hematológicas o sin lo anterior puede estar asociado a disfunción uteroplacentaria, ¿no? Restricción en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, un pobre aporte de nutrientes y de oxígeno hacia el bebé. Bueno, ¿por qué nos importa la preeclampsia? ¿Por qué es pertinente hablar de preeclampsia? Porque preeclampsia, quitando COVID se lleva las palmas como causa materna en los últimos 2 años, quitando a COVID, es la primera causa de muerte materna en México y actualmente en el mundo. Teníamos ya cerca de 12 años donde la primera causa de muerte materna era hemorragia posparto, que ahorita lo pueden ver en el boletín como la cuarta causa, y desde que empezó la pandemia subió por arriba de un cuadro sintomático y la PCR sale negativa. Ustedes saben que la PCR en COVID tiene una sensibilidad de alrededor del 70%, es decir, se nos va casi una de cada 4 personas que son tamizadas con PCR. Entonces pensamos que hay pacientes con COVID que modifican el curso clínico y pronóstico de la preeclampsia, que la agravan. Son 2 enfermedades que tienen en común esta respuesta inflamatoria sistémica y que tienen un impacto endotelial y entonces
pensamos que se pueden sinergizar y por lo tanto aumentar la razón de mortalidad materna por preeclampsia aún sin un COVID evidente. Entonces, por eso es pertinente hablar de preeclampsia. Bueno, de lo que vamos a platicar es de preeclampsia, pero antes de que ocurra el síndrome de preeclampsia por debajo del horizonte clínico. Vamos a platicar de los recursos con los que contamos actualmente para predecir preeclampsia en nuestra población y, por lo tanto, identificar ese grupo de pacientes que se van a ver beneficiadas de intervenciones profilácticas para disminuir el riesgo de preeclampsia, el riesgo de la aparición del síndrome, pero también pensamos que estas intervenciones van a mejorar el curso pronóstico del síndrome. Es decir, en aquellas pacientes donde vamos a acabar diagnosticando preeclampsia, pensamos que van a tener formas más leves, que van a debutar en etapas más tardías del embarazo y por lo tanto van a mejorar el pronóstico tanto materno como fetal. Muy bien, vamos a platicar un poquito de los fundamentos moleculares de preeclampsia. Hay que entenderlos para poder comprender los puntos de aplicabilidad de las pruebas diagnósticas, la correcta interpretación de las pruebas diagnósticas. Vamos a platicar un poquito del tamaño del efecto, es decir, cómo se mueven las razones de verosimilitud o las capacidades de las pruebas diagnósticas para identificar este grupo de pacientes que con mayor probabilidad pueden desarrollar preeclampsia. Vamos también a platicar del tamaño del efecto de las intervenciones, es decir, qué tanto impactan las estrategias profilácticas para disminuir la aparición del síndrome. Y vamos a platicar también de limitaciones, es decir, en qué circunstancias podemos considerar que vamos a tener un impacto óptimo con nuestra intervención sobre el embarazo. Miren, probablemente el único argumento en el que todos los ginecólogos del mundo estamos de acuerdo es en este que fue publicado por PRECOG, por la Guía de Práctica Clínica PRECOG, ya hace 15, 16 años. En el 2005 salió PRECOG y aunque ya lo veníamos manejando, estableció esta recomendación con un nivel de fortaleza fuerte y un nivel de evidencia moderado, en que al primer contacto con una paciente embarazada, deberíamos de evaluar, deberíamos de individualizar el riesgo para que desarrollara preeclampsia. Y, en consecuencia, adecuar la vigilancia y adecuar la intervención profiláctica. Entonces, en eso estábamos todos de acuerdo y surgieron diferentes alternativas para establecer este primer ejercicio que llamamos de predicción. Hay que recordar que Alban Feinstein nos define la predicción como aquella intención clínica dentro de las pruebas diagnósticas en donde el estándar de oro difiere de la implementación de la prueba, ¿no? Tenemos que tenemos que esperar generalmente un tiempo para poder evaluar el estándar de oro y es por eso que este concepto aterriza muy bien en preeclampsia, porque la intención es establecer pruebas diagnósticas que nos identifiquen ese grupo de pacientes que al principio del embarazo ya echaron a andar esta serie de mecanismos fisiopatológicos que la van a llevar a desarrollar hipertensión y proteinuria después de que se sobrepase el umbral de esta serie de sustancias tóxicas generadas en la zona de intercambio que produzcan esta disfunción endotelial o esta microangiopatía generalizada. Entonces, PRECOG nos invita a que en ese primer contacto hagamos este ejercicio de predicción para poder prevenir. Y tenemos diferentes alternativas. Una alternativa que es en lo personal la que a mí más me gusta, es la guía de práctica de Royal College, de NICE, que divide los factores de riesgo como factores de riesgo alto y factores de riesgo moderado. Entonces te dice, en ese primer contacto, si tu paciente tuvo preeclampsia en el embarazo previo, si tiene una nefropatía, si tiene alguna enfermedad autoinmune como lupus eritomatoso, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o si tiene diabetes tipo 1, 2, o si es hipertensa crónica, con un solo factor de riesgo, entonces eso ya justificaría que empezaras a
dar aspirina en dosis de 75 a 150 miligramos diarios. O si tiene por lo menos 2 de los siguientes factores de riesgo moderado, si es su primer embarazo, si tiene más de 40 años, si tiene un intergenésico mayor de 10 años, si en ese primer contacto llega con un índice de masa corporal mayor de 35, si tiene historia familiar de preeclampsia, si su mamá o alguna de sus hermanas tuvo preeclampsia, o si se trata de un embarazo múltiple. Entonces, como ven, la guía de práctica clínica incorpora únicamente elementos clínicos, elementos identificables en la historia clínica. Hay alternativas, por ejemplo, del lado izquierdo está la caja de Precog, en donde que contiene factores de riesgo muy similares a los que ya mencionamos, y del lado derecho está la de ACOG, la de American College of Obstetrics and Gynecology, que también tiene un performance muy similar. Entonces, la primera reflexión es si la historia clínica nos permitiría identificar de forma satisfactoria este grupo de pacientes que pueden desarrollar preeclampsia, ¿no? Bueno, pues esta pregunta ya se le hizo hace mucho tiempo el doctor Verghese, hizo una revisión del rendimiento de las guías de práctica clínica, tanto de Royal College, que tenemos aquí del lado izquierdo, como Precog, y encontró un valor predictivo positivo del 7% para Royal College y del 11% para Precog. ¿Qué es esto? Que solamente 7 de cada 100 mujeres que son identificadas como de alto riesgo para preeclampsia con Royal College, en realidad van a desarrollar preeclampsia, y otro 93% no. Y este primer acercamiento tiene muchos problemas. La construcción de esta evaluación tiene fuentes de sesgo. ¿Por qué? Porque se hizo en un grupo de muy alto riesgo, donde teníamos prevalencias de preeclampsia muy altas, y entonces los valores predictivos positivos, como ustedes saben, asociados a poblaciones con prevalencias altas, se disparan y son un poquito engañosos. Y aún así teníamos valores predictivos positivos muy pequeños, ¿no? Miren, la sensibilidad del 77% con Royal College, es decir, se iba 1 de cada 4 pacientes con preeclampsia, y para Precog la sensibilidad era del 59%, es decir, se iba 1 de cada 3 pacientes que en realidad desarrollaban preeclampsia. Bueno, entonces viene Liona Poon y hace un ejercicio precioso con un estudio que se llama ASPRE, que publicó en el 2018, en donde agarró población no seleccionada, porque en realidad cuando tratamos de implementar medidas de tamizaje, pues las aterrizamos no sobre poblaciones de alto riesgo, sino sobre poblaciones generales. Y miren qué interesante. Esta es una diapositiva muy cargada, pero es muy interesante, hay que ponerle atención. Lo que hizo Liona fue evaluar el rendimiento de Royal College en 34,573 mujeres embarazadas europeas procedentes de diferentes centros, y la sometió a American College y a NICE. Miren, por ejemplo, el ejercicio con ACO, con American College of Obstetrics and Gynecology, es decir, el ejercicio eminentemente clínico, encontró factores de riesgo positivos en 22,287 de estas 34,573. Y de estas 22,287 desarrollaron preeclampsia 217 únicamente. Este es un valor predictivo positivo del 0.97%. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente 1 de cada 100 mujeres que son identificadas como de alto riesgo para preeclampsia con ACOG en realidad desarrollan preeclampsia, y se desperdicia una gran cantidad de recursos siguiendo pacientes como de alto riesgo cuando en realidad no van a desarrollar el síndrome, y la tasa de la sensibilidad o la tasa de detección también cae de forma muy significativa. Royal College, que es más cuidadoso, en realidad no tiene un mucho mejor rendimiento. El ejercicio con factores de alto riesgo identificó a 1,392 pacientes de estas 34,573, y de estas solamente 72 desarrollaron preeclampsia. Estamos hablando de un valor predictivo positivo del 5%. O sea, el 95% no van a desarrollar preeclampsia. Y el ejercicio con por lo menos 2 factores de riesgo moderado identificó a 2,360, y de estas desarrollaron preeclampsia 41, un valor predictivo positivo del 1.74%. Es decir, el 98.3% no desarrolla preeclampsia. Entonces, en este sentido, la reflexión es que probablemente nos estamos equivocando al hacer un abordaje eminentemente clínico. Deberíamos de incorporar marcadores bioquímicos, marcadores biofísicos que puedan definir de forma
más detallada lo que está sucediendo al principio en la zona de intercambio en pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Y por eso es que Kypros Nicolaides ya desde hace algunos años propuso que para poder predecir eficazmente preeclampsia a un modelo bayesiano tendríamos que incorporarle los marcadores bioquímicos y marcadores biofísicos. Miren, porque sí sabemos qué es lo que pasa en la zona de intercambio. Este es un esquema de una paciente con un embarazo normal. Tenemos del lado derecho la vellosidad corial, que es esto que tenemos aquí, y del lado izquierdo tenemos el útero materno con la parte interna, que es la decidua funcional y la decidua basal, y el miometrio. ¿Qué es lo que pasa en un embarazo normal? Bueno, pues que tenemos la vellosidad corial. La vellosidad corial tiene una capa de células pseudoestratificadas o unicelular, que se llama citotrofoblasto. El citotrofoblasto, cuando está en contacto con la decidua, empieza a migrar, cambia su fenotipo proliferativo por un fenotipo invasor, ¿sí? Y este fenotipo invasor le confiere propiedades físico-químicas y le cambia las integrinas al citotrofoblasto extravelloso, le llamamos porque está fuera de la vellosidad, que le permiten migrar a través del intersticio, a través de la matriz extracelular, empieza a expresar metaloproteasas de matriz extracelular para provocar esta invasión, que en este punto le llamamos intersticial, hasta que llega a la capa muscular de las arterias terminales del endometrio, de la decidua, que les llamamos arterias espirales maternas. ¿Qué pasa cuando llega el citotrofoblasto invasor a la capa muscular de las arterias espirales? Cambia su fenotipo y podemos decir que diluye la capa muscular de las arterias espirales, la destruye. Destruye la capa muscular de las arterias espirales y esto tiene como consecuencia que le quita la presión excéntrica al vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el vaso entonces no tiene un factor de continencia significativo periférico radial en su circunferencia. La consecuencia, como podemos ver, es que se ensancha. Decimos que se embudiza la arteria espiral en su parte terminal al vertir la sangre sobre el espacio intervelloso, sobre el espacio en donde la sangre se pone en contacto con la vellosidad corial para que pasen oxígeno y nutrientes hacia los capilares fetales. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Este ensanchamiento terminal de la arteria espiral impacta sobre todo la velocidad de la sangre. La velocidad, al encontrar un continente más ancho, disminuye de forma significativa y esto tiene como consecuencia dos cosas. La sangre se pone en contacto directo durante más tiempo sobre la vellosidad corial, lo que permite un adecuado paso de nutrientes hacia los capilares. Aquí están los receptores de aminoácidos, los receptores de lípidos, los receptores de glucosa, para que pase hacia los capilares fetales y el bebé se nutra bien. Y la otra consecuencia es que esta disminución en la velocidad de la sangre hace que la presión de la sangre también disminuya. Y esta disminución en la presión de la sangre va a respetar esta capa de la vellosidad corial que le llamamos sincitio trofoblasto, que como todo sincitio es una capa multinucleada de células que es muy delgada y es donde están las vellosidades. Este esquema es de una vellosidad de segundo trimestre, pero en tercer trimestre empieza a perderse el citotrofoblasto y únicamente se queda el sincitio trofoblasto lleno de receptores, que es cuando más le exigen nutrición a un bebé que está creciendo, que pesa más, que empieza a exigir un mejor funcionamiento de la placenta. Bueno, eso es lo que pasa en un embarazo normal. En un embarazo con preeclampsia, el defecto fundamental es un problema en la invasión del trofoblasto, del citotrofoblasto extravelloso, que no modifica de forma significativa la arteria espiral. La consecuencia es que la velocidad de la sangre no disminuye. Hay una disminución en la presión parcial de oxígeno en el espacio intervelloso porque está durante mucho menos tiempo la sangre en este lugar. Hay estrés oxidativo, por lo tanto, y
hay una lesión mecánica hacia el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto, como dijimos, es un sincitio que es muy fácilmente, se lastima de forma muy fácil, ¿no? Y empieza a desprenderse. El citotrofoblasto no ocurre lo mismo con el citotrofoblasto, que es muy resistente, se puede anclar muy bien a la pared de la vellosidad corial, pero no es tan eficaz para pasar oxígeno y nutrientes, y la consecuencia es restricción en el crecimiento intrauterino o incluso óbito, muerte fetal. Miren, entonces, ¿qué pasa? Llega la sangre, hay poco oxígeno, hay más estrés oxidativo, se lastima la vellosidad, empiezan a secretarse citocinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, que pasan a la circulación, pero también se lastima el sincitio trofoblasto y por lo tanto hay mayor liberación de exosomas, más DNA fetal libre hacia la sangre materna y más producción de agentes antiangiogénicos. Esta liberación de agentes antiangiogénicos es la que caracteriza de forma significativa a este grupo de pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Hay que tomar en cuenta que estamos tan temprano como la semana 12, la semana 11. Estamos muy lejos de que la paciente empiece con hipertensión y proteinuria y tenga lesión órgano blanco, pero ya tenemos un perfil biomolecular diferencial y también biofísico diferencial en este grupo de pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Miren, aparte de estos agentes antiangiogénicos de los que vamos a platicar un poquito más adelante, también podemos medir la presión, porque decíamos que si no se destruye la capa muscular de las arterias espirales, pues aumenta la presión sanguínea y esto se ve reflejado en el sistema hasta atrás, hasta las arterias uterinas. Hay que recordar que de los vasos ilíacos salen las arterias uterinas que penetran en el útero, de ahí se generan las arterias radiales arcuatas y las arterias espirales. Entonces, si las arterias espirales están hipertensas, pensamos que las arterias uterinas también lo deben de estar. Y es lo que hacemos. Medimos en esta ventana de evaluación de la semana 11 a la 14 la presión de las arterias uterinas, que es tremendamente sencillo. Se pone aquí la cajita de volumen muestra, se corre una velocimetría y comparamos la velocidad de la sangre durante todo el ciclo cardíaco. Obviamente, un vaso más hipertenso va a conservar un pico de velocidad durante la sístole cardíaca, pero si está hipertenso el sistema, entonces esta velocidad va a caer de forma significativa y es lo que sucede. Miren, esta es una arteria uterina del principio del embarazo, incluso un útero no embarazado, ¿no? Tenemos un pico sistólico en donde aumenta de forma muy significativa la velocidad de la sangre, pero como hay mucha resistencia, entonces esta velocidad de la sangre cae de forma estrepitosa. El pico sistólico está ocasionado pues por este efecto de impulso anterógrado de la sangre que hace el corazón. Y hay otro pico diastólico que está ocasionado pues por esta presión negativa que hace el corazón al dilatarse, ¿no? Entonces, igual, se dilata el corazón, aumenta la velocidad de la sangre, pero rápido disminuye. Y vemos que hay momentos en el ciclo cardíaco donde pasa poca sangre a través del vaso. Bueno, pues a medida que el citotrofoblasto extravelloso invade y destruye la capa muscular de las arterias espirales y por lo tanto le quita presión a la arteria espiral, pues el pico sistólico tarda más en caer, ¿no? Aquí se le ve como que le sale una pancita, hay más sangre a lo largo de todo el ciclo cardíaco porque hay menos presión. Y cuando ya hay una influencia óptima sobre el sistema también secundaria al efecto hormonal, pues ya ni siquiera vemos diferencia entre sístole y diástole. Vemos un pico sistólico que disminuye, cuya velocidad disminuye de forma paulatina hasta que empieza el siguiente ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, esto es algo normal. ¿Qué pasa si conservamos visiones como esta? Pues esto quiere decir que probablemente las arterias espirales no han sido transformadas de forma adecuada y por lo tanto tenemos alto riesgo de preeclampsia. Bueno, pues esto ya ha sido trasladado a modelos clínicos. El estudio de Plasencia, cuando estaba con el grupo del doctor Nicolaides en la Fetal Medicine Foundation, hizo un estudio muy bonito en donde comparó el índice de pulsatilidad, es decir, la presión de las arterias uterinas, en el grupo de embarazos no afectados, en el grupo de pacientes con preeclampsia temprana, tardía, restricción en el crecimiento, etcétera. Y miren qué interesante.
Las arterias uterinas o el índice de pulsatilidad de arterias uterinas es muy bueno para distinguir aquellas preeclampsias tempranas de los embarazos no afectados, de los embarazos sanos, pero no es tan buena para distinguir las preeclampsias tardías de los embarazos sanos o las restricciones en el crecimiento de los embarazos sanos. ¿Por qué? Porque las formas graves de preeclampsia son las que debutan antes de la semana 34 y son las que catalogamos como preeclampsias tempranas. Esas son las preeclampsias que matan a nuestros bebés y que matan a nuestras pacientes y son las que tenemos que diagnosticar de forma temprana. Las preeclampsias tardías en realidad no afectan a los bebés. Los pesos de los bebés de mamás con preeclampsias tardías no son diferentes de los pesos de los bebés de mamás sin preeclampsia. Igual también las formas de preeclampsia en mamás que debutan al término del embarazo en realidad son formas leves. Tienen que suceder una serie de decisiones catastróficas para que una paciente con una preeclampsia tardía pues pueda verse afectada de forma seria en su salud, ¿no? Pero sí identifica muy bien a las preeclampsias tempranas. Otra cosa también muy interesante es que Plasencia hace una correlación entre el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, es decir, la presión de las arterias uterinas con la razón de verosimilitud, con el LR para preeclampsia. Y miren, por ejemplo, unas arterias uterinas que tienen un índice de pulsatilidad de 1 disminuyen en un 86% la probabilidad de que nuestra paciente desarrolle preeclampsia. Pero si las arterias uterinas están en 2, esto incrementa en 16.15 veces la probabilidad de que nuestra paciente desarrolle preeclampsia. Es decir, hay una correlación directa entre el índice de pulsatilidad de arterias uterinas con la probabilidad de que nuestra paciente desarrolle preeclampsia. Bueno, vamos a pasar a marcadores bioquímicos, porque dijimos que en la zona de intercambio se están secretando una serie de agentes antiangiogénicos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del factor de crecimiento placentario y su receptor, la forma soluble de su receptor. El factor de crecimiento placentario es un primo hermano del factor de crecimiento vascular endotelial. De hecho, ocupan el mismo receptor de superficie en la capa de bifosfolípidos de la membrana celular del endotelio. Bueno, pues miren, este es el receptor del factor de crecimiento placentario. Este es le llamamos FLT1 porque tiene un mecanismo tirosincinasa que no viene al caso, pero bueno. Este receptor, como ustedes pueden observar, tiene 3 porciones, como todos los receptores de membrana citoplasmática, tiene una porción soluble o una porción extracelular, que es la que se pone en contacto con la sangre y que es la que va a recibir a la hormona. Tiene una porción transmembrana, que es la que se ancla en el islote de colesterol, pues para irse a donde se requiere su función. Y tiene una porción intracelular o intracitoplasmática, que es la efectora en este sentido. Entonces, cuando se forma este receptor, porque se lee el gen del receptor del factor de crecimiento placentario, se forma en el citosol, viaja hasta la membrana, se ancla y recibe al factor de crecimiento placentario y hace muchas cosas, pero la que nos interesa el día de hoy es que transforma la arginina a través de NADPH en citrulina y óxido nítrico. Esta es la clave. El factor de crecimiento placentario incrementa la formación de óxido nítrico en el vaso. Como saben, el óxido nítrico es el vasodilatador más potente y es fundamental para la angiogénesis, la nutrición fetal, el crecimiento placentario, la homeostasis. Es el protagonista de un embarazo adecuado. Muy bien, bueno, ¿qué reflexión debemos de hacer en preeclampsia? Miren, el receptor del factor de crecimiento placentario dijimos que tenía sus 3 partes, una porción extracelular, transmembrana e intracitoplasmática, ¿no? Y este receptor se codifica en un gen. Y como ustedes saben, pues este gen, el gen del receptor, pues tiene sus intrones y tiene sus exones, ¿no? Y lo que sucede es que llega el spliceosoma y agarra todos los intrones, hace loops de los intrones para que se lea estoy hablando ya del RNA mensajero, ¿no? Hace loops del RNA mensajero intrónico para que se lea el RNA mensajero
exónico, ¿no? Y que pueda salir la proteína que va a formar este receptor. Bueno, pues lo que sucede en preeclampsia es que ante una presencia de una disminución en la presión parcial de oxígeno en la zona de intercambio y una serie de otros factores que están regulados por microRNAs, es que hay un splicing alternativo del receptor. Y este splicing alternativo o esta lectura alternativa del RNA mensajero implica que únicamente la porción soluble, la porción extracelular, se va a convertir en una proteína. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si solamente tenemos la porción soluble de la proteína, pues no se va a anclar al receptor, no va a cumplir con su función para formar óxido nítrico, pero en la circulación sí va a captar el factor de crecimiento placentario antagonizándolo. Esto va a impedir que el factor de crecimiento placentario llegue hasta la superficie del endotelio y que cumpla con su función. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener un incremento en las concentraciones de SFLT1, un descenso en las concentraciones de factor de crecimiento placentario y también que el factor de crecimiento placentario no se derive en la formación de óxido nítrico y muchas otras cosas que no vienen mucho al caso ahorita? Miren, este es el modelo ya clínico de Acolecar y él ya desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, nos dijo, las pacientes que desarrollan preeclampsia tienen una concentración un 36% menor del factor de crecimiento placentario cuando se comparan con los controles, es decir, con las mujeres que no desarrollan preeclampsia, ¿vale? Miren, esta observación se la debemos a la doctora Sharon Maynard. Ella en el 2003 traspoló las observaciones en cáncer y la necesidad que tienen a las células tumorales de factores de crecimiento vascular endotelial para poder subsistir, crecer, etcétera, al modelo de placenta, que la placenta se parece mucho a un tumor. Entonces, lo que hizo fue agarrar su modelito murino, de hecho, este es parte de su presentación original, a su modelito murino le inyectó la porción soluble del receptor y le provocó preeclampsia. Ustedes saben que la preeclampsia es una complicación exclusiva del embarazo humano. Pues les hizo preeclampsia a las ratitas, ¿no? Les inyectó la porción soluble del receptor y les creó hipertensión y les creó proteinuria, como se ve aquí en su presentación original. Ella es la doctora Sharon Maynard, a la que le debemos. Ella estaba en el grupo de Karumanchi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita nosotros ya tenemos muy bien caracterizado el comportamiento de la porción soluble del receptor, porque toda mujer embarazada y todo hombre tenemos SFLT1, producimos SFLT1. De hecho, es bueno. El SFLT1 nos impide que nos intoxiquemos con factor de crecimiento placentario, podríamos decir. Lo malo es cuando lo tenemos en exceso, cuando este splicing alternativo ocurre de forma exagerada. Entonces, el SFLT1 se comporta así durante el embarazo, tiene una curva ascendente, pero miren qué bonito. Del lado derecho tenemos con puntos azules el comportamiento, las concentraciones de SFLT1 en embarazos normales, y en rojo tenemos los casos de preeclampsia. Miren cómo el comportamiento es muy diferente. Las mujeres que desarrollan preeclampsia claramente tienen concentraciones más altas que las pacientes que no desarrollan preeclampsia. Lo contrario sucede con el factor de crecimiento placentario. Del lado izquierdo tenemos el comportamiento en el embarazo normal, y en el lado derecho tenemos con azul el comportamiento en el embarazo normal, pero con rojo las concentraciones de factor de crecimiento placentario en mujeres que desarrollan preeclampsia. Entonces vean cómo están abatidas. Si hacemos un índice SFLT1 PLGF, como ocurre aquí, también lo podemos caracterizar. En el embarazo tiene este comportamiento, pero miren qué bonito distingue ya el índice, es decir, juntar SFLT1 con PLGF para diagnosticar preeclampsia. Mejora mucho su tasa de detección. Este es el modelo original de Karumanchi. De hecho, el doctor Levin, que es la segunda referencia, vino a México, vino como en unas 2, 3 ocasiones. También vino Karumanchi a presentarnos sus hallazgos. Y este es el modelo original de Karumanchi un año después de la publicación de Sharon Maynard. Y lo que nos dice son dos cosas. Miren, vamos a empezar con el lado derecho. En el lado derecho tenemos el comportamiento del factor de crecimiento placentario. En mujeres con preeclampsia, vean cómo desde la semana 13 a 16
las concentraciones del factor de crecimiento placentario son menores que en mujeres que desarrollan preeclampsia cuando se comparan con mujeres que no desarrollan preeclampsia. Y las concentraciones de SFLT1 empiezan a ser diferentes después de la semana 20. Por eso es que en nuestros modelos de predicción incorporamos la cuantificación de la concentración de SFLT1 hasta la semana 20, mientras que evaluamos factor de crecimiento placentario desde la ventana de evaluación de la semana 11 a 14, donde buscamos también riesgo de síndrome de Down, de parto pretérmino, de restricción en el crecimiento, etcétera. Pero aquí estos son los modelitos clínicos muy bonitos, que los primeros que publicó Karumanchi. Bueno, luego viene el SPRI. El SPRI es un estudio multicéntrico que se hizo en el 2016, en el que se evaluó el rendimiento de estos modelos de predicción. Y miren qué interesante. En este modelo muy controlado, en donde tenemos prevalencias de preeclampsia de 2.8%, con preeclampsias tempranas del 0.84%, es decir, muy parecidas a cualquier población o a población general, el rendimiento de las guías de práctica clínica de Royal College a través de su tasa de detección o sensibilidad es del 40.8%, mientras que si incorporamos el factor de crecimiento placentario y el índice de pulsatilidad de arterias uterinas, lo doblamos hasta el 82%. Estamos hablando de preeclampsia pretérmino, es decir, aquella que debuta antes de la semana 37. Cuando evaluamos en los modelos para preeclampsia temprana, es decir, antes de la semana 34, pretérmino antes de la semana 37 y todos los tipos de preeclampsia, entonces podemos darnos cuenta de que incorporando marcadores bioquímicos y biofísicos logramos detectar cerca del 90% de las preeclampsias tempranas, que son las peligrosas. Logramos detectar cerca del 80% de las preeclampsias pretérmino y la mitad de las preeclampsias de término, ¿no? De todos los tipos de preeclampsias, pero nuestro ejercicio va orientado hacia identificar este grupo de preeclampsias porque son las realmente peligrosas. Entonces, el concepto en el modelo es que una paciente que tiene más riesgo de desarrollar preeclampsia va a tener un imbalance donde se va a incrementar de forma significativa las concentraciones de SFLT1 en comparación con PLGF, mientras que aquella paciente que no va a tener preeclampsia, que va a tener un embarazo normal con un bebé eutrófico, va a tener un estado más proangiogénico a la inversa. El modelo funciona así. Tenemos una ventana de predicción entre la semana 11 y la semana 14, en donde incorporamos al Doppler de las arterias uterinas el factor de crecimiento placentario junto con los marcadores clínicos. En la semana 20 añadimos SFLT1 y después de la semana 28 nos saca de muchísimos problemas la interpretación del índice SFLT1 PLGF, ¿no? Aquella paciente con lupus en donde no sabe si es un lupus activo o una nefropatía agudizada o se trata de una preeclampsia, porque el tratamiento es completamente diferente. Mientras que en la preeclampsia vamos a interrumpir el embarazo y vamos a sacar un bebé pretérmino, inmaduro, con una muy alta morbilidad, en la paciente con lupus le vamos a bolear con metilprednisolona, la vamos a meter a la terapia intensiva y vamos a dejar que continúe el embarazo y vivir muy bien ese bebé. Hay diferentes alternativas para incorporar estos marcadores en el cálculo de riesgo. Nosotros los ginecólogos utilizamos generalmente calculadoras gratuitas que están en internet, como la de la Fetal Medicine Foundation de Londres o como la del Clinic de Barcelona, en donde a través de un riesgos competitivos o un modelo bayesiano, pues hacemos la interpretación de riesgos metiéndole los clínicos, los biofísicos y los bioquímicos y solito nos calcula los riesgos y nos dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestra paciente. Entonces, en conclusión, al primer contacto debemos de evaluar de forma integral a nuestra paciente con todos los grupos de marcadores. Las intervenciones profilácticas, entonces, ya son pertinentes porque no sirve de nada identificar un alto riesgo de preeclampsia si no vas a hacer nada. ¿Qué hacemos? Reducimos el riesgo de preeclampsia, individualizamos la vigilancia y, muy importante, protegemos el neurodesarrollo porque tenemos pruebas suficientes de que la paciente con alto riesgo de preeclampsia tiene mayores probabilidades de incorporar menos ácidos grasos omega 3 al sistema nervioso central del bebé y, por lo tanto, crearle un hándicap a la hora de competir por alcanzar esos niveles óptimos en calificaciones de neurodesarrollo con el Baylis, con el KIBC, con el MacArthur, con todas estas pruebas de neurodesarrollo, incluso de comportamiento humano, prevención de preeclampsia. Muy bien, entonces
vamos a hablar un poquito de aspirina. ¿Por qué aspirina? La aspirina disminuye en un 62% el riesgo de preeclampsia, siempre que tomemos en cuenta que no reduce el riesgo de preeclampsia término. O sea, la población tratada con aspirina no va a diferir de la cantidad de preeclampsias después de la semana 37, 38 que tengamos, pero tampoco nos importa mucho como lo dijimos. No aplica para dosis. Esta es la revisión sistemática de Ernest Bujold con Nicolaides de Manuel Bujold con Nicolaides y con Robert G. No aplica para dosis menores de 100 miligramos. De hecho, ahorita la conducta es dar dosis de 150 miligramos diarios por las noches desde el primer contacto, suspendiendo en la semana 36. Y no aplica para cuando empezamos aspirina después de la semana 16, porque la aspirina no evita la aparición del síndrome. Lo que hace es modificar el curso clínico y pronóstico de una enfermedad que ya está establecida. Dijimos que la fisiopatología de la preeclampsia empieza tan tarde como la semana 10, semana 11, y estaríamos también dispuestos a discutir que desde la semana 8, semana 7, ya hay diferencias fundamentales en la tasa de invasión trofoblástica a través de la vía intraluminal, ¿no? Pero lo que hace la aspirina es mejorar esa migración, esa invasión, y por lo tanto, si la empezamos después de que terminó la etapa de invasión trofoblástica, pues no va a tener un impacto significativo. El calcio, para evaluar calcio, pues nos tenemos que referir a la revisión sistemática del Eliadali, en donde se evaluaron 18,064 mujeres. Tiene algunos problemas metodológicos, pero a grandes rasgos nos dice que reduce el riesgo de preeclampsia en un 64% siempre que tu paciente tenga una dieta baja en calcio, y de ahí la importancia de incorporar a un profesional de la nutrición para ver pacientes con alto riesgo de preeclampsia. Importantísimo, fundamental, y ahorita ya no concebimos vigilar a una paciente con alto riesgo de preeclampsia sin que protagonice esa vigilancia también una nutrióloga. Y también importante que el efecto de riesgo es mayor, es mayor en mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Muy importante. Este ensayo clínico aleatorizado nos demuestra que si tu paciente tiene una dieta adecuada en calcio, pero tiene antecedente de preeclampsia en el embarazo previo, le tienes que empezar calcio, porque en ese grupo de pacientes disminuyes en un 34% el riesgo de preeclampsia, un 34% el riesgo de recurrencia. Otra alternativa es la arginina. La arginina, es este donador de óxido nítrico, en donde lo que pretendemos es darle a un sistema dañado o enfermo un sustrato suficiente para asegurar un mejor funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues orgullosamente aquí en el Instituto Nacional de Perinatología condujimos el primer ensayo clínico aleatorizado de arginina para preeclampsia, que es consistente con otros ensayos que han salido y que nos dicen que disminuye el riesgo de preeclampsia en un 68%, pero hay que tomar en cuenta que únicamente es eficaz en poblaciones de muy alto riesgo, pacientes con antecedente de preeclampsia temprana, pacientes hipertensas, pacientes con lupus, y también estar muy conscientes de que faltan estudios para darle consistencia a estos hallazgos. Muy bien. Tomar en cuenta esto es muy interesante. Aquí lo que estamos viendo es el comportamiento del índice de pulsatilidad o de la presión de la arteria cerebral media a lo largo del embarazo. Hay 2 puntos donde hay un índice de pulsatilidad mínimo, que son los extremos del embarazo, el primero y el tercer trimestre. ¿Y a qué va esto? A que en pacientes con alto riesgo de preeclampsia tienen una correlación negativa con las concentraciones de ácidos grasos omega 3. Este es un gráfico de correlación que compara DHA con SFLT1, y vemos que a mayor SFLT1 menos DHA. Entonces estamos obligados a aportar una buena cantidad de ácidos grasos omega 3 en este grupo de pacientes. Entonces, la conclusión: cuando identificas una paciente con alto riesgo de preeclampsia, de forma religiosa, empezar aspirina al primer contacto, 150 miligramos cada 24 horas por las noches, se suspende en la semana 36 y se suspende de forma inmediata si tu paciente empieza con datos de amenaza de aborto. Empezar calcio en pacientes con calcio dietético bajo, en pacientes que tienen antecedente de preeclampsia en un embarazo previo, 1 gramo cada 24 horas, y el profesional de la nutrición lo ajusta de acuerdo a necesidades individuales. Empezar con arginina
Y esto considerando solamente a poblaciones seleccionadas, hipertensas, lupus, antecedente de preeclampsia temprana severa, 1 gramo cada 12 horas. La arginina también la ajusta el profesional de la nutrición. Considerar inducir madurez pulmonar en la semana 28 cuando tenemos alto riesgo de parto prematuro y incorporar en la terapia médica nutricia un alto contenido de ácidos grasos omega 3 o diseñar una dieta rica en este sentido. Muy bien, pues esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea útil para su práctica y sus consideraciones, y estoy a sus órdenes si tienen alguna duda o pregunta. Hola, doctor, muchísimas gracias. Creo que fue bastante clara y muy interesante su plática. No sé si todavía tiene usted tiempo de que le hagamos algunas preguntas que están en el chat. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí? Bueno, la primera dice, ¿cuáles son las pruebas bioquímicas que se han propuesto como predicadores de la, creo que son, Ha de ser predictores, ¿verdad? sí, predictores, ajá, Ok. de la De preeclampsia? hecho, hay muchos marcadores que se han tratado de validar en los últimos 20 años. Estamos hablando de endoglina soluble, de perfiles de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, de metaloproteasas de matriz extracelular, de microRNAs, pero los únicos que tienen una validez clínica, que se traducen en un riesgo específico, son SFLT1 y factor de crecimiento placentario. Los diferentes softwares internacionales con los que contamos para cálculo de riesgo únicamente incorporan SFLT1 y PLGF. Estamos ahorita, por ejemplo, analizando el comportamiento de angiotensina 2. Aquí en el instituto tenemos un estudio muy bonito que también incorpora endoglina soluble, porque endoglina soluble se relaciona con síndrome de HELP, esta forma grave de preeclampsia, pero los únicos validados son estos dos de los que platicamos. Muy bien. Otra pregunta es si puede haber reacciones negativas hacia esta pastilla. Supongo que se refieren hacia la aspirina. Bueno, la aspirina tiene una cantidad importantísima de ensayos clínicos aleatorizados. Tenemos la revisión sistemática de Manuel Bujold, tenemos la revisión sistemática de Atala Diuli, la del grupo europeo, el consorcio canadiense, inglés, tenemos la revisión sistemática de Cochrane y no incrementa, ¿a qué le tendríamos miedo? No incrementa el riesgo de amenazas de aborto, de abortos, de sangrado durante el embarazo, de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Es bastante segura la aspirina. De hecho, el incremento en la dosis que utilizamos es una dosis muy baja porque lo que estamos persiguiendo es el efecto antiagregante. Y estamos utilizando ahorita una dosis de 150 miligramos que, bueno, pues ni quita el dolor de cabeza, ni provoca gastritis, ni se relaciona con efectos adversos. Igual, tampoco hay efectos documentados sobre el bebé, sobre efectos adversos en el bebé. Ok, y la última pregunta sería si el perfil de lípidos podrían ser de utilidad en las mujeres embarazadas para poderlo relacionar con el desarrollo de preeclampsia. Sí, mira, una dislipidemia, una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia en una paciente que empieza su embarazo con un índice de masa corporal alto, 35 o más, pues nos debe de hacer pensar en un estado inflamatorio generalizado, ¿no? Como sabemos, la obesidad, pues este es uno de los principales problemas. Entonces, no lo tomamos como un factor de riesgo específico, pero sí lo tomamos como un componente que debe de ser tomado en cuenta por el profesional de la nutrición para poder adecuar su intervención durante el embarazo. Perfecto, creo que fueron bastante claras. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Creo que son todas las preguntas del chat. Pues le agradecemos mucho, doctor, su participación. En verdad creo que fue muy clara para todos y bastante interesante. En el transcurso de la semana le haremos llegar su constancia digital
Y pues muchas gracias. El agradecido soy yo y que la sigan pasando muy bien en este su congreso. Muy buenas tardes. Muchas gracias.